que nos va a servir como complementario para entender todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, lo que voy a empezar primero es con las cosas de los atributos y la información que guarda cada uno de los puntitos o de geometrías que tienen nuestros objetos, ¿va? Miren, por ejemplo, cuando yo tengo esta pequeña cajita, que pues es una cajita normal, solamente tiene muchas divisiones, y nos vamos aquí donde dice Geometry Spreadsheet, vamos a ver que tiene como varias columnitas donde tiene mucha información, ¿ok? Aquí vemos información de PX, PY y PZ, ¿ok? Eso es porque la información que está guardando es ahí, o al menos la información que tenemos hasta ahorita, es la de la posición. Por eso empieza con P. Y es de X, Y y Z. O sea, de cada uno de los vectores que tenemos para modificar. ¿Ok? La mayoría de la información en 3D se guarda a partir de vectores. ¿Ok? Y todos esos vectores los podemos hacer para diferentes cosas. Los vectores 3D, que son como estos que tenemos, tienen tres inputs diferentes que podemos usarlos para posición, para rotación, para escala, para color. Porque al final de cuentas, cuando nosotros estamos asignando un color, tenemos también tres entradas que sería R, G y B. ¿Okay? Entonces, muchas de las veces cuando vayamos a modificar algo aquí en Houdini, probablemente veamos que ponemos... Miren, voy a hacer una cosita aquí. En estos attribute wrangles, probablemente en algún momento pongamos algo así. ¿Sí? Que esto cuando ponemos en los atributos, en los attribute wrangles que vamos a usar, a veces vamos a poner el nombre del atributo eh, y cómo se escribe. Por ejemplo, aquí el atributo que estoy nombrando es CD, que es el color, ¿ok? O color display, ¿va? Y entre paréntesis está 1,1,1, porque eso quiere decir que quiero que tenga el valor 1 de R, el valor 1 de G y el valor 1 de B. ¿Okay? Entonces, cada una de las cosas que nosotros vayamos creando puede tener estas tres características, ¿sí? O hay unos que van a ser vectores 2D, o hay unos que se van a convertir en constantes, ya sea en integers o en floats. ¿Sí saben cuáles son todas las variables que existen? Ajá. Las matrices, los arrays. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ok. Bueno, es que todas esas son variables que se usan en programación, ¿no? Pero nosotros también podemos llegar a utilizarlas. Porque al final de cuentas, cuando... ¿Se acuerdan cuando hicimos los controles para algunos ejercicios? Hay algunos que yo les decía, aquí vamos a agarrar un float o vamos a agarrar un integer, ¿sí? Entonces todos esos valores nosotros también los podemos llegar a utilizar porque nos pueden ser útiles. Por ejemplo, para esos tipos de controladores, ¿ok? Por eso es importante que ustedes medio entiendan cuáles son las variables, ¿ok? Las importantes son float, que son los números con decimales, ¿sí? Pueden ser tanto negativos como positivos. Los integers son números enteros, igual positivos y negativos. Los booleans, que son operaciones de verdadero o falso. Eh, los arrays, que también son importantes. Las matrices y qué tipo de vectores existen. ¿Sí? Los vectores 2D y los vectores 3D. ¿Ok? Entonces ya, miren, por ejemplo, este cubito tiene todas estas valores de la posición. Pero nosotros podemos crear nuestros propios atributos, que son atributos que nosotros podemos utilizar en el momento que nosotros vayamos a crear algún tipo de máscara o que vayamos a, pues sí, como a crear máscaras normalmente se usa. O queremos que se cree un nuevo atributo que nos guarde información para después utilizarla en otro momento. ¿Okay? Entonces, para hacerlo fácil, hay un nodo tal cual que se llama attribute create. Y aquí nosotros podemos crear un atributo. Aquí nos dice el nombre
y acá nos dice cuáles son los valores que queremos que tenga este atributo. ¿Okay? Entonces ustedes aquí pueden intentar crear un atributo cualquiera. No le vamos a hacer nada, solamente es para que vean que sí funciona. ¿Okay? Y ahora en nuestra Geometry Spreadsheet vamos a ver que hay un atributo que se llama hola. ¿Okay? Y todos tienen el valor de 1 así parejito, porque aquí en el valor yo le dije que tuviera un valor completito de 1. ¿Okay? Y lo que podemos hacer después, que es algo muy normal, es usar estos attribute adjust para poder cambiar esos atributos que nosotros ya tenemos creados, para poder intercambiarlos o randomizar estos valores, que randomizar es lo que más se utiliza. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en este attribute adjust, lo que yo tengo puesto es que la operación que bueno, el atributo que va a estar modificando es el atributo de hola, ¿okay? Que es el atributo que creamos antes. Y ese atributo lo que le voy a hacer es multiplicar su valor original por un valor nuevo, ¿okay? Para que me dé valores diferentes. ¿Okay? Aquí en las operaciones ustedes pueden cambiarlo por setearlo, porque siempre es el mismo, por agregar, o bueno, por sumar. Podemos agregar valores máximos y mínimos. ¿Okay? Pero por ejemplo aquí lo que yo quiero es que lo multiplique para poder obtener números más raros o bueno, diferentes entre sí. Y el patrón que voy a estar utilizando es un patrón random, ¿okay? Pero aquí ustedes lo pueden cambiar con una constante y lo pueden ajustar. O aquí hay unos que son como, en este que es una línea, entonces yo puedo ajustar los valores que tengo como de máximo y de mínimo. Pero pues obviamente si lo ponemos en que sea un valor random, pues nos va a dar valores un poquito más interesantes. ¿Okay? Y aquí ustedes pueden determinar cuál quieren que sea su máximo. Por ejemplo, si yo lo subo a todo, que es a 10, lo que va a hacer es que me va a multiplicar en un rango de 0.06 a 10 el valor inicial que tenía nuestro atributo. Entonces nos va a multiplicar 1 por toda esa cantidad de números casi infinitos que hay por la cantidad de decimales que podemos tener. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace es que lo va a multiplicar y todos estos valores me van a dar valores súper raros y va a ser casi imposible que alguno de estos se llegue a multiplicar. Bueno, a duplicar, perdón. ¿Okay? Ustedes lo pueden acomodar de menor a mayor si le dan clic encima del atributo. Ven cómo se cambia ahora la lista. Y pues aquí ahora me salen todos así en orden y pues la neta casi prácticamente ninguno es igual. ¿Okay? Y todos estos valores los podemos usar para cosas diferentes. ¿Okay? Lo voy a regresar aquí por donde estaba. Y lo que nosotros normalmente hacemos es que pintamos los valores o pintamos los atributos que existen para poder hacer variaciones de color. ¿Okay? Probablemente esto lo vamos a hacer cuando hagamos cosas como de fuego. Si mientras el fuego tenga mayor temperatura, a lo mejor más rojo va a ser. Mientras menos temperatura, más transparente va a ser o más gris, no sé. Igual el agua. Mientras el agua tenga más velocidad, se va a hacer más blanca. Mientras menos velocidad tenga, se va a hacer más azul. Porque esto es lo que nos va a crear y va a ser estas diferencias de tonalidades por el agua. Cuando va súper rápido en una cascada, normalmente no vemos como que el agua que sea como azulita, ¿no? Sino que vemos como muchas burbujitas blancas. ¿Okay? Y así va a ser con todas las cosas que nosotros vayamos creando. Muchas de las cosas van a tener diferentes tonalidades según X valor. Ya sea la temperatura, la velocidad, la distancia en la que esté cosas así, ¿ok? Entonces, por eso quería que viéramos esto. Y ahora si nos vamos al Scene View, vamos a ver que nuestro cubo está pintado con esta gama de colores, ¿ok? Aquí en el Attribute Ramp están todos estos colores. Y si yo muevo la rampa de colores, pues los colores van a ir cambiando poco a poquito, ¿ok? Igual si yo muevo aquí mis valores mínimos y máximos, lo que va a hacer es que va a cambiar, ¿ok? Y esto también me podría llegar a servir para crear una máscara. Si yo quisiera desaparecer todos los colores que estén en X rango, yo le podría decir al programa que haga un blast de los colores que estén en X posición del valor de rojo, ¿no? Por ejemplo, que es el que tenemos más aquí. ¿Okay? Entonces, con todos estos pequeños valorcitos que tenemos, pues podemos hacer cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso? ¿Todo bien? Ok. Ahora, nosotros tenemos esta pelotita, ¿ok? Con este nodo que se llama Platonic. En el Platonic pues, nosotros podemos crear diferentes tipos de geometrías, ¿ok?
Pero yo lo hice casi todo con esta pelotita de fútbol. ¿Ok? Y a esto nada más le puse un subdivide para poder hacerle más modificaciones, porque si tiene muy poquitas, pues nada más se va a ver feo algunas partes. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que con un attribute wrangle, que es el que nos ayuda como a programar o a escribir código aquí dentro de Houdini, vamos a hacer una pequeña expresión solamente para cambiar la posición en la que está nuestra pelota. ¿Ok? Entonces, lo que dice aquí es que vamos a utilizar o le vamos a sumar a la posición que tiene esta pelotita en Y, que pues aquí Y es el que está vertical. ¿Ok? A la posición en Y le vamos a agregar X número. ¿Ok? ¿Qué es esto de aquí? Arroba P, o sea, la posición. Punto Y es para decirle en qué eje queremos que funcione, porque si no ponemos eso va a funcionar en todos los ejes. Entonces tenemos que ser específicos en qué eje queremos que esto funcione. Más igual a 5. ¿Okay? Entonces ahí le estamos diciendo que la posición inicial que tiene la geometría le vamos a sumar 5. O bueno, va a ser igual a 5. Entonces cuando nosotros visualizamos esto, pues la pelotita sube de posición. ¿Okay? Pero nosotros podemos cambiar, en lugar de que sea 5, le podemos poner aquí que sea 10, ¿no? Por ejemplo. O en lugar de Y, podemos decirle que sea en Z. ¿Okay? Nosotros aquí podemos como que ir cambiando muchas cositas. Igual esto podríamos llegar como a juntarlos todos y que se vaya moviendo en todos los ejes, pero a diferentes como alturas, ¿sí? ¿Ok? Y ahí estamos haciendo que la pelotita cambie de posición, pero simplemente escribiendo una línea de código muy pequeñita y tenemos como bastante control sobre hacia qué dirección queremos que vaya, ¿ok? A lo mejor es más cómodo si lo hacemos tal cual con el de traslación, ¿no? Pero pues al final de cuentas, el escribirlo o hacerlo de esta manera es algo que nos puede ayudar en algunas ocasiones, ¿va? Pero lo que tiene Houdini es que tenemos dos opciones. No es necesario que sí o sí sepamos programar, sino que podemos hacer las cosas sin saber programar, ¿ok? Para eso existen estas cositas que se llaman attribute box, ¿ok? Que son estos de aquí, ¿sí? Entonces, dentro de estos attribute box vamos a tener dos nodos principales, que sería como uno de inputs y uno de outputs, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, este que yo tengo hecho. En este que yo ya hice, lo que estoy haciendo es súper sencillito, ¿ok? Es la misma función que está haciendo el attribute wrangle, pero ahora lo estamos haciendo con nodos, para no escribir nosotros el código, ¿ok? Si nosotros nos fijamos aquí, vamos a ver qué dice. Bien, por ejemplo, este de aquí que dice Geometry Bob Global, tiene muchos saliditas de mucha información. El primerito es para la posición, y luego dice para la velocidad, la fuerza, la edad, la vida, el ID, el color, las UVs, las normas, etcétera, etcétera. O sea, tiene un montón de cosas. Y estas ya son, estas de aquí abajito, estas cuatro, son cosas que nosotros podemos agregar de manera manual. ¿Ok? Que sería como para crear atributos nuevos. ¿Ok? Pero aquí, por ejemplo, lo que le estoy diciendo es que a la posición le va a sumar un valor y luego me va a dar eso mismo en la posición otra vez. Y el valor que le va a estar agregando es 5. ¿Ok? Pero aquí yo también podría decirle que ahora pues le sume 3 hacia X, porque es X, Y y Z. Entonces aquí yo le puedo agregar como un montón de valores diferentes y hacer lo mismo que yo estaba haciendo con este attribute wrangle, ¿sí? Entonces, las funciones que no sepan hacerlas con código podrían llegar al mismo resultado si lo hacen con un attribute bob, ¿ok? Que a lo mejor a veces es un poquito más sencillo como el entender cómo podríamos llegar a X resultado, porque no necesitamos ni siquiera saber cómo se llama esa operación en código, sino que sería como de manera más lógica, porque decimos, ah, pues vamos a sumar, o queremos que esta cosa se multiplique por X cosa y eso ya me da el resultado, ¿no?
Entonces eso pues ya nos podría ayudar bastante a saber qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? Eh, mm, Vamos a abrir este de acá primerito. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una serie de noises o de ruidos que nos van a ayudar a crear formas diferentes o formas raritas. ¿Ok? Vamos a seleccionar ahora nuestra esferita y vamos a crear este nodo que se llama Attribute. Adjust Float, este de aquí. ¿Sí? Se fijan, hay uno que es para floats, para integers y para vectores. ¿Ok? Eso depende de qué son los valores que ustedes quieren modificar. En este caso yo voy a modificar una máscara, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una que sea un float. ¿Ok? Y a esta mascarita, que es la que tengo aquí, le podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es crearle un nuevo atributo a esta máscara. ¿Ok? O bueno, un nombre. Entonces aquí donde dice attribute name, le vamos a escribir el nombre que nosotros creamos. Yo le puse mask para saber que es mi mascarita. Y ahora, lo que hace un poquito difícil el ver qué está pasando es que no tenemos una visualización en cuanto entramos al nodo, que es algo que sí tenemos con algunos otros nodos, ¿ok? Pero nosotros podemos crear nuestras propias visualizaciones a partir de Houdini, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que eh, podemos irnos aquí donde dice Attribute Name, todo hacia la derecha, tiene este cosito como del Google Maps. Entonces, si nosotros le damos clic ahí, ahora sí podemos visualizar la máscara que estamos creando. ¿Ok? Y si nos vamos aquí abajito, en las opciones que tiene, pues igual tenemos las mismas cosas que teníamos acá en este otro, en el que teníamos el atributo de hola. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner que esto sea mediante valores random, ¿sí? O que sea una constante, o que esté basado en una imagen, a lo mejor, si ustedes ya sacaron una imagen de algún lugar que lo texturizaron o algo así, pueden meter aquí la imagen y ya de ahí se guían. Podemos hacerlo de manera radial. Aquí, por ejemplo, ven cómo ahí va cambiando, como los colorcitos. Entonces, esos valorcitos son los puntos en los que está creando nuestra máscara. Pero yo lo voy a hacer ahorita aquí con este valorcito que es de una línea. ¿Ok? Y pues aquí ustedes igual pueden crearle como sus valores mínimos y máximos. ¿Ok? Pero aquí es un poquito más cómodo si le damos Enter. Y ahora nos van a aparecer estas dos cositas, estos pequeños gizmos. ¿Sí? Y estos gizmos ustedes lo pueden mover. Salud. Lo pueden mover para ustedes crear sus mascaritas aquí. ¿Ok? Y aquí lo pueden poner en cualquier posición. Por si quieren que la máscara salga de un lado o de otro, cambiar el centro, cositas así. ¿Ok? Y si ahora nos vamos a este otro nodo, que este lo que agrega es un noise, ¿ok? Lo que va a hacer es que ahora nuestra geometría, en lugar de que esté como toda planita, se va a agregar todas estas formitas raras, ¿sí? Aquí nosotros lo que podemos cambiar o que lo que nos podría llegar a importar es esta parte aquí donde dice Element Size, los rangos en los que va a estar funcionando, porque igual podemos agregarle un mínimo y un máximo de cómo va a estar funcionando estos ruidos. Y pues con eso ya podemos hacer un poquito de cosas media raras, ¿sí? Todo depende de cómo es que le podamos encontrar esto un tipo ¿cómo se llama? De uso, vaya. ¿Ok? Y esto igual lo podemos poner en multiplicar, en agregar un mínimo, un máximo. Y se fijan con cada una de las opciones que presiono, el resultado que me arroja es súper, súper distinto. ¿Ok? Pero por ejemplo aquí yo lo que quiero es que lo agregue. Y obviamente el atributo que vamos a estar manejando es el atributo de la posición. Se fijan aquí donde dice Blend Attribute,
el que estoy manejando es el atributo de la máscara y el atributo que voy a estar como modificando ahora es el de la posición. Sale. Si yo llegara a cambiar los atributos, por ejemplo aquí en el Blend Attribute yo le puse hola, que es otro atributo que tenía creado, en lugar de funcionar pues se va a quedar planito. Entonces lo que tendría que yo poner aquí sería el atributo real que estoy utilizando. Y aquí, por ejemplo, tengo un apartado de blend y aquí yo le tengo que decir que en lugar de que sea una constante como esto de aquí, porque aquí me está haciendo el ruido en todos lados, yo le tengo que decir que en lugar de una constante use un atributo y ahora sí ya va a estar funcionando solamente en la zona que yo le digo que funcione. ¿Okay? Acá abajo hay un apartado donde dice Noise Pattern. Están aquí muchos tipos de ruidos que pueden utilizar. ¿Okay? Cada uno te va a dar cosas diferentes. Porque pues al final de cuentas los ruidos que existen solamente es una imagen con escala de grises y cada una de las imágenes tiene los puntitos negros y blancos en una posición y otra y eso hace que esto cambie. Igual pueden usar un offset para que esto como que se esté moviendo, ¿ven? Y estos atributos incluso podrían llegar como a animarlos, ¿sí? Entonces aquí yo le pongo un valorcito y acá yo le hago que este valor aumente. Y ya nada más con eso hago que esta cosa se mueva, parece que está como viva, no sé. ¿Qué? Entonces pueden hacer un montón de cosas. Nada más con estos pequeños noditos, ¿sí? Pero el chiste es que ustedes se pongan como a practicar o a jugar con los nodos y ver qué carajos pueden sacar con cada uno de los nodos. Porque de verdad con cada, hasta puntitos decimales que cambias, todo el resultado que te da es bien distinto, ¿sí? Miren, por ejemplo, este aquí, este adjust vector que tengo aquí creado, lo único que está haciendo es que está cambiando la posición. No tuve que crear ningún atributo nuevo, como en el ejemplo que les acabo de enseñar, que creé una máscara para poder dividir las cosas, sino que este simplemente está funcionando en toda la pelotita. ¿Okay? Y cuando vemos la pelotita, pues se está moviendo, ¿sí? Como si tuviera algún tipo de tela, como un globito ahí raro con agua. Pero eso es porque acá abajo en estos attribute adjust vector y en los noise vectors hay una parte que dice animación y tenemos que chequear esto de animate noise, ¿okay? Si yo no lo tengo activado, pues la esferita nunca se va a mover, pero si está activado esto, pues ahora sí la esferita se mueve. Y nosotros podemos cambiar como la rapidez en la que el noise está afectando la pelotita. Sí, por ejemplo, mientras más valores más chiquitos sean, más rápido, mientras el valor sea más grande, más lentito se va a mover, ¿sí? Pero igual, o sea, con esto ya pueden hacer que las pelotitas o las cosas se cambien muchísimo sus posiciones. O sea, si esto lo conectaran con el primer ejercicio que hicimos de las cositas que iban cayendo, si ustedes hubieran animado la pelotita, o bueno, el objeto que estaban haciendo las cosas, si hubieran animado esa pelotita desde el inicio, las cosas hubieran salido hacia otras direcciones y se hubiera visto un poquito mejor, ¿no? Porque no está cayendo todo desde el mismo objeto así nada más, sino que sí está como, pues la posición está siendo random, ¿okay? Entonces eso va a crear que todas las cosas que ustedes hagan van a tener un aspecto diferente porque ya le agregan algo más, ¿okay? Igual, por ejemplo, cuando hagamos cositas de agua, podrían intentar hacer un noise que mueva el emisor del agua y a lo mejor se ve un poquito más creíble porque no se ve solamente como sale agua ahí y sale un chorrito, sino que le pueden dar ese poquito de ruido y se vea como una fuentecita, cositas así, ¿no? Entonces está eso de ahí. Después vamos a ver esto. ¿Qué? Entonces ahora lo que quiero que veamos es cómo se hace esto aquí. ¿Qué? Que al final de cuentas van a ver que se hace de una manera muy sencilla, pero se ve bonito. ¿Qué? Entonces, todo empieza con esta pequeña cajita. ¿Sí? Y a esta pequeña cajita nosotros le podemos agregar valores, o bueno, atributos, que son los que van a hacer que la cajita cambie de posiciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dentro de esta cajita, en este attribute bob que está conectado, nada más le estoy diciendo que quiero que tenga
un valor en la velocidad, ¿ok? Y en la velocidad le estoy agregando el valor de 1 en X, ¿ok? Entonces, en teoría, la cajita debería de moverse hacia acá, ¿ok? Entonces, ahora si yo me voy a este cosito que es el solver, bueno, es que aquí tengo otro noise. Bueno, o sea, si se fijan aquí, al final de cuentas la cajita sí se está jalando hacia esa dirección, pero se está viendo así como raro porque tengo este noise puesto, ¿ok? Dentro de este otro solver, que el solver es uno que no hemos visto ahorita, porque hasta ahorita hemos usado puro dot networks, ¿ok? Pero está este otro, que es un pequeño solver, que lo hace lo mismito, o sea, hace como todos los cálculos para que estas cosas sí se muevan, ¿ok? Y dentro del solver, lo que yo conecté es un attribute bob, que es lo que le está agregando el movimiento raro, ¿ok? Entonces, en el attribute bob, lo que yo puedo agregar son este tipo de noises, ¿ok? Si ustedes aquí escriben de que noise, van a ver que hay muchos tipos de noises diferentes. Hay unos de nubecitas, de turbulencias, del bórono, y que el bórono es el que utilizamos para hacer las fracturas, ¿ok? Porque pues cada uno de estos, de los noises, pues es lo que les digo, o sea, son imágenes en blanco y negro, y cada una de esas imágenes va a dar un resultado distinto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, con ese noise que tiene, lo que hace es que está jalando todas estas partes, ¿ok? Pero nosotros podemos crear cositas diferentes. Bien, por ejemplo, eh, es que en este archivo tengo muchos ejemplillos que podemos usar. Mm, Bien, por ejemplo, este de aquí es una dot network, pero esta es una dot network que está configurada para que usemos partículas, ¿sí? Hasta ahorita no hemos usado partículas como tal, sino que hemos usado fracturas, hemos usado rigid bodies y así, pero no hemos usado la particulita como tal, ¿ok? Entonces, para las partículas usamos estas cosas que empiezan con pop, ¿ok? Usamos un pop object, un pop source, y el cómo se conectan las cosas es exactamente igual, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, lo único que tiene este pop es que vayan creándose las partículas, pero no tiene nada de gravedad, no tiene ninguna fuerza que lo edite, nada. ¿Ok? Aquí, si acaso, nosotros podríamos agregarle una fuerza de gravedad a lo mejor, para que esto ahora se caiga, ¿ok? Pero, pero pues no es lo que ocupamos ahorita, ¿sí? Pero al final de cuentas, todo lo que le podemos agregar a estas cositas de las partículas son todos estos que al escribir pop nos salen un montón de cosas, ¿ok? Entonces le podemos agregar todos estos. Ya hemos usado el pop drag, ya hemos usado el pop wind, ya hemos usado el drag spin. O sea, son todas esas fuerzas que nosotros podemos agregarle a estas partículas para que te hagan efectos diferentes, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos intentar ahorita? Pero ahorita lo vamos a intentar hacer, pero con unos attribute bobs, ¿ok? Eh, entonces, partiendo de esta cajita, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un scatter, que el scatter lo que hace es que va a crear un montón de puntitos en todo el contorno de la figura, y dentro del scatter, al scatter lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la información de un attribute bob, ¿ok? Para poder editar la posición. Eh, y justo aquí les pongo esto, ¿ok? Este nodito de aquí, lo que va a hacer es que cada frame va a estar leyendo la información otra vez, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo en el attribute bob, que es este aquí, eh, toda esta red de nodos nada más es como para decirle que quiero que cambie la posición, ¿ok? Dejen quito porque estos de acá no se están usando, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy diciéndole al programa
es que basándonos en la posición y el tiempo, me va a hacer un curl noise en el que le vamos a estar sumando la posición inicial de cada partícula a la posición que nos va a entregar el curl noise, ¿sí? Y eso lo va a hacer cada frame que esté pasando, se va a actualizar esa información. Por eso las partículas llegan a moverse tantísimo, porque como se está actualizando esa información para cada una de las partículas con cada frame que pasa, pues todas las partículas tienen mucho tiempo para poder moverse, ¿sí? Entonces todas empiezan así con la cajita y cada uno de los frames que pasa, cada una de las partículas está pasando por el proceso de curl noise, de curl noise, de curl noise, de curl noise, ¿ok? Y aquí adentro de los attribute pops, lo que podemos hacer es, al crear de estos ruidos, podemos dar con el control central, ya no es clic derecho, porque si damos clic derecho nos va a abrir el menú. Cuando damos control central sobre alguno de los atributos, podemos promover esos parámetros, ¿ok? Y eso lo que va a hacer es que ahora cuando nosotros estamos aquí en esta vista donde estamos fuera de los nodos, aquí abajo vamos a tener todos los atributos que nosotros estuvimos promoviendo, ¿ok? Y con esto vamos a poder mover todos los valores de la cajita, ¿ven? Como ahora cambia todo el ruido que estamos creando, podemos cambiar como la amplitud para que esto sea como más fuerte. Eh, pues podemos cambiar casi todos los valores que nosotros queramos, ¿ok? Y pues esto obviamente cuando nosotros presionemos el play para ver la simulación que nos da, pues nos va a arrojar un resultado muy distinto, ¿sí? ¿Ok? Entonces con este solver y con este attribute bob, lo que hicimos nosotros es que le creamos un ruido, ¿ok? Que nada más sería hacerle caso a estos nodos de aquí. Y después de eso creamos un nodo que se llama trail. El trail lo vamos a utilizar porque nos puede servir para crear un blur y porque nos va a servir para crear ahorita lo que es la velocidad. ¿Okay? Entonces aquí en el result type le vamos a decir que esté computando velocidad, ¿okay? Para que nos arroje unos valores reales de velocidad. Y nosotros con base a la velocidad vamos a crear otros atributos o vamos a modificar unos atributos que ya existen. ¿Okay? Entonces ya que estamos creando aquí velocidad, si nosotros damos clic central o la ruedita del ratón sobre un nodo, podemos ver su información. Y aquí vamos a ver que tenemos la información de P y la información de V. ¿Okay? Que pues V es para velocidad y el otro es para posición. ¿Sí? Entonces cuando nosotros seleccionamos ahora este attribute bob que sigue, este attribute bob está hecho para poder cambiar el color que nos está arrojando cada una de las partículas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estos noditos que este es lo que hace, es un length. Entonces ahora como que la información de los colorcitos me lo da como si fuera una línea, o sea, como unos valores de que mínimo y máximo. ¿Okay? Y ahora con este otro que es un fit, lo que yo puedo hacer es remapear toda esa información del mínimo y del máximo, ¿okay? Para poder ponerlo en una rampa del 0 al 1, por ejemplo. ¿Okay? Y después esa información que ya tengo remapeada, la puedo modificar utilizando una pequeña rampita. ¿Sí? Y en la rampita pues yo puedo decidir pues como qué tanto va a afectar estos valores, ¿ok? Y al final, esto lo que me va a dejar es que lo voy a conectar al CD para poder modificar los valores del color, ¿ok? Estas de acá, no sé, están como viendo modificadas porque lo que yo hice es que las puse acá arribita, ¿sí? O sea, las saqué del bot para poder editarlos más cómodamente. Y aquí sí yo puedo cambiar los colores que tiene. Sí, miren, por ejemplo, el que se va a notar ahorita es este. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer diferentes tonalidades en toda esta línea
y según la posición que tengan todas esas partículas, pues se van a cambiar, ¿ok? O bueno, según la velocidad que tengan. Si se fijan aquí, los colorcitos como que aparecen y desaparecen muy rápido, precisamente porque son las partículas que tienen una velocidad. Entonces, como van ganando velocidad, van a ir cambiando de tonalidades y conforme vayan perdiendo esa velocidad, pues van a ir cambiando otra vez, ¿sí? Entonces, pues ya que tenemos esto aquí, pues ya le podemos sacar su caché. Ya tenemos el caché de esto y al final lo vamos a guardar en un object merge, que igual ya lo hemos usado, y solamente vamos a crear un nuevo atributo para poder modificar el tamaño que tengan las partículas, ¿ok? Porque de normal las partículas lo que tienen es que tienen un tamaño súper grande y se terminan viendo como pelotas enormes al momento de hacer el render. Entonces por eso estoy creando esto, ¿ok? El atributo de P-Scale es un atributo que tienen todas las partículas, ¿ok? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que voy a modificar el atributo de P-Scale y que ese atributo va a ser igual al canal de tamaño, ¿ok? Que es esto de aquí, el que dice CH, entre paréntesis, tamañito, ¿sí? Y eso lo que me va a crear cuando le da clic es me va a crear esta barrita, ¿ok? Y esta barrita yo la puedo cambiar al tamaño que yo quiera, ¿ok? Igual esto sería lo mismo a que yo aquí en lugar de ponerle que me cree el canal, le pusiera que yo quiero que el valor sea 0.01. O sea, esto hace exactamente lo mismo, simplemente que pues es más cómodo tener un slicer con el que yo pueda cambiar el valor cuando se me antoje, ¿sí? Y ahora si nosotros nos vamos a Solaris, que es el motor de render que vamos a usar, y la red de nodos que tengo aquí es exactamente la misma que les enseñé a hacer en el videito. Si se fijan, tengo mi SOP import, la librería de los materiales. Solamente que aquí tengo dos cosas que no utilicé en el otro video, ¿ok? Que sería el scene import light, porque yo aquí tenía creadas unas luces, y el scene import cámaras, porque pues ya tenía creado una cámara, ¿ok? Y a esto nada más lo conecté a un Karma Render Settings. Y ahora si yo visualizo lo que está viendo aquí la camarita, pues es esto de acá, ¿ok? Que pues nada más son las partículas que tienen su colorcito, ¿sí? Eh, Ahora, otra cosa que tendríamos que checar dentro de la librería, o bueno, de los materiales que creé, es que si se fijan, al base color y al emission color, yo tengo conectado este nodo que se llama MTLX USD Prim Bar Reader, ¿sí? Lo que hace este nodito es que va a estar leyendo la información del color que yo tengo creada en mis partículas. Porque normalmente las cosas que importamos a Solaris, en especial las partículas, no siempre van a guardar la información de color. Toda la demás información sí la van a guardar, pero el color no, porque son motores diferentes. Son motores de render distintos. Entonces uno tiene los atributos guardados de una manera y el otro no los va a poder leer porque no tienen el mismo nombre. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí en Solaris, lo que tiene es que el valor de CD o del color lo tiene guardado de manera diferente. Si nosotros seleccionamos nuestras particulitas y nos vamos aquí abajo, aquí es donde se guarda toda la información del objeto, ¿ok? Y aquí nos debería de aparecer el de color. A ver, si lo selecciono desde acá. A ver, porque ya no me aparece el de color. Aquí está. Miren. Aquí cuando yo selecciono los puntitos o las partículas, aquí abajo hay uno que dice print bars
dos puntos display color, ¿ok? Que es el vector de tres direcciones, que es el que me está determinando el colorcito que tengo en mis partículas. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo estoy aquí creando mi material, necesito decirle a Houdini que lo que quiero que lea es el color de cada una de las partículas, y ese color es el que me va a dar el color del emission y el color de la base. ¿Sí? Nada más que pues aquí en el standard surface tendría que irme hasta acá abajo en emission y ponerle el valor de 1, porque pues si no, no va a funcionar el emission. ¿Va? Em, y pues ya, eso es todo. Porque al final esto ya nos da las partículas. ¿Sí? Entonces les voy a subir este video y va a ver si pueden intentar hacer algo similar. Igual, o sea, está muy sencillo, si se fijan, o sea, pueden ver el video y nada más copiar los 3000 monos que yo puse. Pero pues intenten que el resultado que les arroje sea distinto, ¿sí? Eh, y pues ya, si tienen dudas, pues me pueden preguntar y ya intentaré ayudarles. Igual para esto sería sacarle render. O sea, si se fijan de los tres trabajos que llevamos hasta ahorita, este es el más fácil de todos. Porque ni siquiera el caché tardó tanto, el cómo se crearon las partículas fue súper sencillito. Entonces, en teoría debería ser algo en lo que no deberían de batallar tanto. Y pues en lo que deberían de fijarse es prácticamente en esta línea de nodos, ¿sí? O sea, todo lo demás que existe en el documento son simplemente cositas para mostrarles como otros usos que le podrían dar, pero pues la realidad es que lo importante es esa pequeña parte, ¿sí? Igual el solver este de aquí es el que también les puede servir como de referencia, porque el solver está como un poquito más sencillo. Porque si se fijan, pues nada más tengo un curl noise conectado a la posición y estos dos se están sumando y ya me está dando una posición nueva. Y pues el resultado igual está bien, ¿sí? Nada más porque allá en lugar de usar un curl noise estaba usando otro tipo de noise. Pero pues ustedes podrían agregar el noise que quieran. ¿Sí? Porque a mí, por ejemplo, aquí, en lugar de poner un curl noise, le puse un turbulence. Y pues ya el resultado que me da es bastante diferente. ¿Sí? Igual a esto aquí ustedes le pueden cambiar valores como la amplitud, el roughness, igual les va a servir. ¿Sí? O sea, hay muchos de valores que hay que pueden cambiar y ni siquiera es como que súper necesario que sepan exactamente qué hace cada uno de esos valorcitos, ¿sí? Simplemente con cambiarlos pues ya hace cosas diferentes. A lo mejor ya si quisieran hacer algo como que súper específico, pues ahí sí estaría bien saber qué hace cada uno de los ruidos, pero precisamente para saber cada uno de cómo funciona cada uno de esos valores, necesitan moverle y picarle para ver qué pasa, ¿no? Y no hay mejor manera de hacerlo que pues haciendo un montón de pruebitas. Y aquí igual hay muchos tipos de noises y eso les va a dar resultados bien distintos. Sí, por ejemplo aquí pues se ve curiosito, se ve chido. Y es lo mismo, o sea, agregar otro noise y, y ver qué hace. La neta no hay de otra. Nada más que estar haciendo así pruebitas. Y obviamente pueden combinar diferentes tipos de ruidos. ¿Sí?
Va, entonces, espero que sí puedan hacer algo más o menos curiosito. No, según yo no van a batallar tanto, está sencillo. A lo mejor se siente mucho porque, pues ajá, es cosa de nodos, está raro, normalmente no lo usamos para ningún programa, pero, pero poco a poco se van a ir acostumbrando a cómo es, ¿sí? Porque al final de cuentas, muchos de los programas que se utilizan son en nodos. Y yo sé que está un poquito feo que empiecen a ver nodos casi hasta el final, pero ajá, se tienen que ir acostumbrando poco a poquito. Ujú.